Entonces, tenemos la primera oración. قتل الرجل الثعبان. ¿Ok? El hombre, que traduce al español, el hombre mató a la serpiente. Entonces tenemos el verbo قتل, solamente el verbo. Vamos a subrayar el verbo. قتل, mató. ¿Ok? El sujeto o quien realiza la acción está en caso nominativo. Y si recordamos las lecciones anteriores, los casos nominativos cuando están en singular terminan en dhamma. Entonces yo busco el sustantivo que termine en dhamma y encuentro a الرجل. Entonces este es el sujeto, quien realiza la acción. Entonces ya yo sé de entrada que الرجل قتل, que el hombre fue el que hizo la acción, el que mató. ¿A quién mató o a qué mató? A la serpiente. ثعبانة. Serpiente, ثعبانة, termina en fatha, por lo tanto está en caso acusativo. Entonces es el sustantivo que recibe directamente la acción. Cuando yo digo que el árabe no es un idioma secuencial, a lo que me refiero es que sin importar el orden en el que yo coloque estas tres palabras, me va a dar el mismo resultado siempre y cuando yo no altere el i'rab o las últimas vocales de los dos sustantivos. Si yo digo qatala athwabana rajulu, me faltó aquí la alef. Si yo digo qatala athwabana rajulu, me da el mismo significado. Mató el hombre a la serpiente. Porque Thobana continúa teniendo fatha y Rajulu continúa teniendo dhamma. Quiere decir que Thobana continúa estando en caso acusativo y Rajulu continúa estando en caso nominativo. Si yo cambio la secuencia nuevamente y pongo Rajulu qatala Thobana, me sigue dando el mismo significado. Me sigue diciendo que el Rajul fue el que realizó la acción fue qatala y el objeto directo es Thobana. ¿Okay? Si yo invierto nuevamente estas palabras y digo Ar-rajulu Thobana qatala, alguien me puede decir, pero es que no tiene sentido porque suena disparejo, o sea, no suena bien decir el hombre, la serpiente mató. ¿Ok? En el español no, porque nuestro idioma es un idioma de secuencia y no significa que pues en árabe suene de la mejor manera, pero no podemos decir que está equivocado, porque repito, el idioma árabe no es secuencial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos poesía árabe, vamos a encontrar frases o expresiones que al parecer están invertidas, pero no es que estén invertidas, simplemente puede ser un estilo. No estoy diciendo que esto aplique a esta oración en particular, pero en general, en el idioma árabe se pueden invertir las palabras y sigue teniendo el mismo significado, porque lo que nos va a indicar la posición o el papel que juega cada palabra en la oración va a ser su i'rab, va a ser su última vocal, porque eso es lo que nos va a indicar su caso. ¿Ok? Entonces ya de pronto empieza a tener más sentido aquello que empezamos a hablar anteriormente del caso acusativo, el caso nominativo, el caso genitivo. Empieza a tomar más forma porque nos empieza a decir, bueno, esta palabra qué rol o qué papel juega en la oración. ¿Es el objeto, es el sujeto, es el que recibe la acción, es el que realiza la acción, etcétera? A todas estas, cuando estamos haciendo toda esta inversión de palabras, no estamos cambiando para nada el verbo. Ni siquiera hemos tocado el verbo sigue siendo el verbo. El juego que estamos viendo se da entre los sustantivos, porque obviamente el sujeto de una acción es un sustantivo y el objeto de igual manera es un sustantivo. Si volvemos y cambiamos o invertimos la oración y decimos athwabana rajulu qatala, nuevamente me sigue dando el mismo significado, porque yo a lo que apunto es a ver el caso de cada sustantivo y obviamente pues ya sé quién realiza la acción y quién recibe la acción.
¿Ok? Me sigue dando el mismo resultado. Y por último, atha'bana qatala ar-rajulu. Si yo la leo a primera vista y no tengo en cuenta las terminaciones, puedo decir que esta oración dice, la serpiente mató al hombre. ¿Ok? Atha'bana qatala ar-rajulu. ¿Verdad? Pero tengo que tener cuidado. No dice eso. Lo que dice es que el hombre mató a la serpiente. ¿Por qué? Porque ar-rajulu sigue estando en caso nominativo y atha'bana sigue estando en caso acusativo con fatha. Entonces, eso es lo que significa cuando decimos que el árabe no es un idioma secuencial. No pasa lo mismo en español, no tenemos el mismo concepto en español. En español importa muchísimo el orden de las palabras y obviamente pues también necesitamos tener otras partículas para conectar. Por ejemplo, el hombre mató a la serpiente. Es importante tener esa a para saber a quién o a qué mató. Entonces, volviendo a la oración anterior, tenemos la oración qatala ar-rajula ath-thu'ban. Es la misma oración si la comparamos anteriormente en secuencia, pero vemos que ar-rajula en este caso tiene fatha y ath-thu'ban tiene dhamma. Si cogemos uno de estos dos ejemplos y le pongo dhamma a este y le pongo fatha a esta, ya me cambia completamente el significado. Ath-thu'banu qatala ar-rajulu. La serpiente mató al hombre, ¿ok? ¿Por qué? Porque ar-rajul termina en fatha, ar-rajula, y ath-thu'bana, perdón, me estoy confundiendo con las oraciones anteriores, ath-thu'banu termina en dhamma. Entonces, ath-thu'banu es el sujeto y ar-rajula es el objeto. Lo mismo si yo digo ath-thu'banu ar-rajula qatala, nuevamente. La serpiente mató al hombre, sin importar el orden. Y me fijo simplemente en las terminaciones, en el i'rab. Se conoce como i'rab. Teniendo en cuenta que estos dos sustantivos son mu'arab. Eso es lo que significa que un sustantivo es mu'arab. Un sustantivo es mu'arab cuando cambia su última vocal para poder dar a conocer su caso, su posición dentro de la oración, su rol. ¿Ok? El papel que está jugando, si es sujeto, si es objeto. Cuando un sustantivo tiene la capacidad de cambiar, como ath-thu'ban y como rajul, entonces se conoce como un sustantivo mu'arab. ¿Ok? Volviendo aquí, y ya viene la excepción, sin embargo, hay palabras en el idioma árabe que nunca cambian y tienen finales o vocales, o ya sea vocales o letras consonantes largas fijadas, sin considerar su posición en la oración. Estas palabras se conocen como palabras indeclinables. Al-kalimat, al-mabniya. Al-kalimat, palabras. Al-mabniya, indeclinables. Mabni, volvemos aquí arriba. Mabni es lo opuesto a mu'rab. Mu'rab quiere decir que toma i'rab, que yo lo puedo cambiar de dhamma a fatha a kasra. La palabra obviamente sigue teniendo el mismo significado, pero lo que me va a decir es qué papel juega dentro de la oración. ¿Es el sujeto, es el objeto, es quien realiza la acción, es quien recibe la acción? ¿Ok? Mientras que cuando una palabra es mabni, sin importar la posición que tenga, si es objeto o si es sujeto, no va a cambiar. No va a cambiar, no tiene la capacidad de cambiar. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a empezar a estudiar en esta lección. Los sustantivos árabes se dividen en tres categorías: sustantivos, verbos y partículas. La regla general del sustantivo es que estos experimentan i'rab o declinación. Por ende, los sustantivos indeclinables son solo una excepción a la regla general, lo cual es un alivio porque no son la mayoría, ni siquiera la mitad, que son un porcentaje pequeño de los sustantivos. Entonces, nos podemos relajar porque aún así la mayoría, la gran mayoría de los sustantivos siguen la regla general de declinar o de cambiar su última vocal. En cuanto a los verbos, la regla general es que son indeclinables, a excepción de algunos casos que son declinables.
Yo difiero con esto. Bueno, sí, tiene razón en cierta parte, pero cuando veamos los verbos vamos a entender más. Cuando los verbos están en pasado son totalmente indeclinables, pero cuando están en presente son muchos los casos en los que pueden declinar. Entonces, no diría que la regla general es que sean indeclinables. Podría decir que es 50-50, pero bueno, ya de eso nos ocuparemos más adelante. Y la regla sobre las partículas es que son indeclinables, a excepción de muy poquitas, pero también son indeclinables la mayoría. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar el tema de los sustantivos declinables a continuación.